21:56, les decía al iniciar el programa que íbamos a hablar de voto electrónico y ya nos acompaña Enrique Chaparro, que llegó desde Argentina, que mañana tempranito está yendo nuevamente a su país, pero para hablarnos básicamente desde la perspectiva de seguridad informática en relación a lo que tiene que ver con el voto electrónico. Y me gustaría saludarlo y después de la pausa ya desarrollar básicamente este tema. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien, muy bien. Muchas gracias por la bienvenida. Yo me siento muchas veces como en casa estando aquí en Asunción, donde he estado unas cuantas veces por distintas razones. Y esta vez en relación con un tema que hemos estudiado bastante y que está relacionado con la implantación de tecnologías en los sistemas de votación. El sistema de votación es una de las piedras angulares del sistema electoral, pero no es todo el sistema electoral. Y a veces terminamos echándole las culpas de las fallas del sistema electoral al sistema de votación en particular. Y creemos que si aplicamos alguna especie de polvo mágico sobre el sistema de votación, las fallas del sistema electoral se van a curar de una manera así como por ensalmo. Entonces, vinimos a hacer un poco de Casandra aquí, decirles, está bien repensar el sistema electoral, tiene que ser una cuestión dinámica, que genere más estabilidad, más representación, mejor democracia, pero cuidado, porque lo que toquemos en el sistema electoral lo estamos tocando en una maquinaria que es irreversible. Y es el fundamento de nuestro sistema democrático. Entonces, seamos cautos. Es raro que una persona que viene del mundo de la tecnología o ligada al mundo de la informática lance una advertencia al voto electrónico. Y, digamos, en nombre de la Fundación Vía Libre, como una persona que estudió este tema, y aquí en Paraguay, junto con la gente del TEDIC, que tiene una posición similar, está también de hecho aquí en piso con nosotros Mari Carmen Sequera del TEDIC, es como que el sector informático advirtiendo sobre la vulnerabilidad del sistema informático es raro, ¿no? En general son los pilotos de los aviones los que mejor saben por dónde fallan los aviones. Si se me perdona la analogía, pasa algo así en este caso. La comunidad de la seguridad informática es una tribu extraordinariamente diversa en términos de pensamiento, especialidades y concepciones del mundo. Sin embargo, probablemente la única zona de consenso que tenemos es decir, mucho cuidado cuando ponemos una caja negra entre la voluntad de los que votan y la expresión de esa voluntad. Probablemente porque sabemos cuáles son las limitaciones del instrumento con el que trabajamos. Digamos, vos sabés cuáles son las limitaciones de los medios de prensa en que trabajás. Digamos, las limitaciones conceptuales. Claro. No podemos transmitir olor por televisión. Bueno, a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Digamos, nuestra lectura de la tecnología, cuando no está mediada por un interés específico, legítimo o no, pero un interés específico, tiene que ver con que conocemos dónde están los puntos débiles de aquello que hacemos. Y creo que, de hecho, cuando hablábamos en radio me mencionabas, Enrique, que una de tus principales preocupaciones era poner a un intermediario entre la elección del elector y su voto. Exacto. Ese es un punto principal que para mí es el punto central. Déjame hacer una analogía, hagamos un juego de analogías. Supongamos que cambiamos nuestro sistema de votación por algo que goza de confianza última. Y entonces, en lugar de ir a una escuela y depositar una papeleta en una urna, le confesamos nuestro voto al sacerdote en la iglesia, bajo secreto de confesión. Esto, si uno es creyente, goza de una ventaja de confianza última, porque en definitiva el sacerdote está obrando como intermediario entre el creyente y su creador.
Entonces, terminado el periodo electoral, el cura que tomó las confesiones en su parroquia anota el resultado y se lo proporciona al obispo, y los obispos en cónclave publican el resultado general de la elección. Y a todos nos resultaría cuando menos sospechoso. Reemplazamos sacerdote por máquina. Y tenemos el mismo problema, digamos, un objeto en el que tenemos que tener confianza última. Algunos, pocos, tenemos el privilegio de poder interpretar un poco mejor qué es lo que la máquina hace, porque es nuestro oficio, porque nos hemos dedicado a eso durante muchos años, pero no es el común de las personas el que puede hacer esto. Entonces, para la ciudadana y el ciudadano de a pie hay una especie de intercesión mágica entre su voluntad y el instrumento que va a registrar su voluntad. Y entonces le estamos quitando valores democráticos al sistema, porque ya la capacidad de controlar la elección pasa del común de los ciudadanos a una pequeña élite de los que sabemos mucho de informática. Y esto es peligroso no solo en términos de la seguridad explícita de un acto electoral, es peligroso en términos de la solidez institucional de una democracia. Enrique, tengo que hacer la pausa, pero a la vuelta de la pausa me gustaría hacer una especie de lista y bien concreta sobre cuáles son los puntos vulnerables de la implementación del voto electrónico, porque me explicabas que no solamente es vulnerable el conocer la identidad del elector y el voto de ese elector, sino que también es vulnerable lo que se puede hacer posteriormente con la quita de determinadas decisiones en el resultado final. Pero lo hablamos eso a la vuelta de la pausa. 22:03, en breve estamos de vuelta. Estamos de vuelta, 22:08. Enrique, te preguntaba antes de la pausa, ¿cuáles son los puntos centrales en los que notas hay vulnerabilidad en el sistema de voto electrónico? Tanto en la emisión del voto como en el cómputo final de ese voto. Sí, hay canónicamente decimos, bueno, cualquier sistema de votación tenemos que resguardar la integridad, es decir, que el resultado final refleje la suma de las voluntades de los votantes. Tenemos que resguardar el secreto, porque el secreto es la garantía de la libertad del voto. Si alguien conoce mi voto puede influirme. A tal punto hemos defendido el secreto del voto que ni siquiera yo puedo probar cómo voté, o no debería poder probarlo. Y además todo el sistema electoral tiene que ser usable por todos los electores, porque si no estoy contrariando el principio de igualdad. En todos esos aspectos se presentan problemas relacionados con las tecnologías informáticas. ¿Y por qué? Porque le pedimos a los sistemas de votación cosas que no le pedimos a otros sistemas informáticos. Cuando, digamos, yo muevo dinero de mi cuenta bancaria, tengo interés específico en que el banco reconozca que es mi cuenta. Y el banco tiene interés específico en reconocer que es mi cuenta. En el peor de los casos, si alguien hubiese fraguado esa transacción, al cabo de un cierto tiempo yo recibo el extracto del banco en mi correo electrónico, o me lo bajo con el celular, y digo, no, estos $1000 de transferencia yo no los hice. Y buscaré los medios de prueba, le protestaré al banco, y diré, no, esto no lo hice. Y al cabo de un cierto tiempo y de una cierta investigación, el banco me va a devolver esos $1000. En un sistema de votación, primero tengo que garantizar que nadie sabe cómo voté. Y en segundo lugar, nadie puede devolverme el voto. No, este voto, el suyo está mal computado, entonces acá lo tiene de nuevo y vótelo de nuevo. Esto no puede suceder. Esta característica especial de los sistemas de votación lo hace vulnerable a diversos tipos de ataques que tienen que ver con la alteración de los resultados, alteración microscópica de los resultados, ¿no?
para cualquier organización política, cualquier fuerza política que pretenda cambiar imperceptiblemente el resultado, tiene que distribuir esos cambios en todas las mesas electorales. Tendría que cambiar 3 o 4 votos en cada mesa electoral. Eso requiere un nivel de colusión de las autoridades de mesa y una capacidad de logística, de despliegue de esa fuerza política que es virtualmente inimaginable. Ahora, cuando cada una de esas mesas electorales corre el mismo programa de computadora, a mí me basta con alterar el programa una vez y replicarlo. Entonces, los problemas de escala maximizan ciertas opciones de fraguar resultados y fraguarlos de modo tan pequeño que no sean fácilmente perceptibles. Porque si el partido que normalmente gana en un cierto distrito sacó 1% más, nadie va a levantar el avispero. Y si donde normalmente pierde sacó también un 1% más, tampoco a nadie le va a alarmar. Entonces, el riesgo, por un lado, está en la escala. Otro riesgo sustantivo está en la posibilidad de construir excusas plausibles para los que perdieron. La elección a los ciudadanos nos da 2 informaciones fundamentales. Nos da el nombre del partido o de la persona que ganó la elección y nos da elementos de convicción para afirmar que los que perdieron, perdieron. Ahora, si yo perdí y no estoy contento con el resultado, es muy difícil que pueda construir una hipótesis que dice, no sé, desde un remoto satélite el soviético usado en la Guerra Fría, alguien cambió los resultados electorales dentro de las urnas. Esto no va a funcionar. Sin embargo, permite construir excusas plausibles en hay un error en el programa que genera esta diferencia. Y permite construir lo que me parece aún más peligroso, argumento de coerción. Creo que te contaba el otro día cuando estábamos en radio un suceso que es espeluznante que sucedió durante la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, donde hace un discurso público rodeado de sus partidarios diciendo que, bueno, la diferencia que habían obtenido, que le había permitido ganar la elección, había sido más pequeña que lo esperado, la más pequeña desde que el chavismo se instaló en el poder en Venezuela, que eso se debía a diversos factores. Uno de esos factores era que un gran número de compatriotas no los habían votado. Y en un momento de su discurso dice, 900.000. Sabemos quiénes son, con número de cédula y todo. Si es cierto o no es cierto, jamás lo sabremos, que tenía la lista de los 900.000. Lo que sí sabemos es que es plausible que la tuviera, porque el sistema de voto electrónico que se utiliza en Venezuela implica además el registro biométrico de los ciudadanos y entonces es posible asociar al votante con su voto. Si se hizo o no se hizo, insisto, no lo sabremos, pero ya permite proferir la amenaza. Y entonces, si tu empleo o tu asistencia a la universidad o la construcción de tu casa dependen de la voluntad de quien esté en el gobierno, probablemente pensarías más de 2 veces la posibilidad de votarle en contra. En esa misma línea, el otro día conversando con parte legislativa del Partido Patria Querida que promueve un poco lo del voto electrónico, decían ellos, de última, lo que nos preocupa es todo el proceso que se tiene que hacer en una elección y el tener que hacer las actas a mano y tener que escribir y no tener la cantidad de gente como para poder cubrir las mesas electorales. Y el voto electrónico de alguna manera simplifica todo ese proceso y la garantía, decían ellos, la van a encontrar imprimiendo la boleta y teniendo un doble control. Lo que diga la urna electrónica y lo que diga eventualmente la papeleta en caso de dudas. Eso
derriba ese híbrido, digamos, derriba las dudas o los temores que se puedan tener con el voto electrónico? En realidad no, mejora un infinitésimo un sistema como el brasileño o como el de la India, donde no hay ningún registro paralelo a la votación. Es decir, que en realidad uno le cree al sistema que se usa en Brasil o al sistema que se usa en la India por razones de fe cívica, pero no hay ninguna comprobación independiente. Todas las comprobaciones son tautológicas. Si yo le pregunto a la máquina, ¿se hizo las cosas? Y la máquina generalmente me contesta que sí. El registro impreso ayuda en términos de proporcionarle al votante la constancia de que uno de los registros que se guardó refleja su voluntad. El otro que se guardó en forma digital, el votante no tiene manera de saberlo. Entonces puede ser correcto o puede que no sea correcto. Ahí jugamos mucho más que con la tecnología, con la predisposición que los seres humanos tenemos hacia la tecnología. Y esto es, imaginemos que un votante va y obtiene su papelito que dice qué es lo que votó. En principio hay una distancia que genera confusión. Yo en la imagen vi la cara en colores del candidato y el logo del partido, y tengo en mi mano un ticket como el del supermercado chino que dice el nombre de alguien. Hay una buena probabilidad de que no reconozca un error. Sumado a esto, que sabemos por unos cuantos estudios que se han hecho que alrededor de la mitad de las personas no controla el comprobante impreso. Especialmente cuando, como en muchos sistemas, como el que se usa en Venezuela, por ejemplo, no estás forzado a hacerlo. En algunos sistemas que se usan en Estados Unidos no se completa la emisión del voto hasta que vos no leíste el pedazo de papel y apretaste un botón específico. Esto tiene otros problemas, son problemas mecánicos, se traba el sistema porque hay más piezas en juego, etcétera, pero digamos, hay un nivel mayor de aseguramiento. De la mitad que lo lee, si aparece un error, la abrumadora mayoría lo va a atribuir a un error propio. Digamos, tenemos un sesgo cultural que dice que las máquinas no se equivocan, sino que nos equivocamos nosotros. Un estudio interesante que hizo una universidad de los Estados Unidos comparando varios sistemas de revisión de los comprobantes generados por el sistema. Y entonces midieron, entre otras cosas, si las personas que votaban percibían el error y si informaban el error que habían percibido. Y entonces hubo una parte de las personas que encontraron errores en el comprobante impreso, pero no informaron que los habían encontrado. En la entrevista cualitativa posterior, ¿por qué? Porque me dio vergüenza. No quiero quedar como un tonto ante los demás que no sabe usar una máquina. Es decir, que uno empieza a jugar con ciertas variables psicológicas también. Entonces, si bien disminuye en parte el riesgo, no elimina estas prevenciones que uno debería tomar. Digo, para redondear un poco la idea, el proceso por el cual quien vota pone una cruz o una marca al lado de la imagen del partido que va a votar o de su candidato favorito, genera una enorme certeza, porque no hay intermediación. Yo puedo estar perfectamente seguro que puse mi marca al lado de la cara del candidato. El proceso por el cual registro esta elección, que es doblar la papeleta y depositarla en la urna, también tiene un enorme grado de certeza. Porque yo puedo verificar perfectamente al comienzo de la elección que una urna está vacía. Es un proceso físico, sencillo, accesible a cualquiera. No puedo verificar antes del comienzo de una elección que una computadora está vacía. Salvo preguntándole a la computadora que me diga si está vacía, lo cual es una tautología. Entonces, el problema está a la hora de transformar esto en resultados. Entonces, la advertencia aquí es,
no rompamos lo que está bien. La emisión del voto está bien. El registro del voto está bien. Tenemos problemas en la cuenta. Concentrémonos a pensar qué tecnologías son adecuadas a la hora de mejorar las cuentas. Y la cuenta sí, digamos, podría tener algún tipo de tecnología que sea de garantía y que permita emitir un resultado correcto de acuerdo a lo que cada votante eligió. Sí, hay muchas tecnologías posibles de asistencia al humano que en definitiva es responsable como autoridad de esa mesa. En los Estados Unidos se usa mucho, te diría que el 60% de los votantes de los Estados Unidos usan sistemas de lectura de marcas. Es decir, el votante completa su boleta en todas las opciones y se dirige a la primera urna que está vacía. La urna tiene un escáner. Entonces el escáner lee la boleta completa, eventualmente emite una señal que le dice está todo bien o aquí hay problemas. Aquí hay problemas, perdiste, digamos, ya depositaste tu voto, pero ten en cuenta que votaste de menos o de más en alguna opción. Y esa boleta se deposita por la misma trayectoria del escáner en una de dos urnas. Una es la que pude leer perfectamente y la segunda, normalmente más pequeña, un tacho de plástico rojo, son las que requieren inspección humana, ¿no? Porque las marcas no están claras, porque están desplazadas o alguna cosa por el estilo. Finalizado el horario de elección, uno obtiene la totalización que corresponde a esa urna, confecciona a partir del mismo sistema las certificaciones, que además se guardan en un medio que puede ser transferido para hacer la totalización, y puede proceder a hacer una auditoría de control, contando físicamente las boletas y fijándose qué sucedió. Entonces ahí no rompimos nada del proceso sobre el cual las personas que votan tienen confianza, que es: yo marqué lo que debía y lo deposité correctamente en la urna, y agregamos valor en el punto de que es más crítico, que es hacer bien las cuentas. Por supuesto, esto no está exento de problemas, ¿no? Andy Apfel, que es un profesor de Princeton, hace poquito escribió un artículo: 10 maneras distintas de engañar a un sistema de lectura de marcas. Yo podría programar el sistema para que las marcas que no están claras del todo, pero favorecen a mi partido, se cuentan, pero las que no están claras del todo y que se aplican a partidos contrarios no se cuentan. Introducir un poco de sesgo. Por eso es necesario que, además del proceso automatizado, hagamos procesos consistentes de auditoría sobre el único elemento que da fe de lo que el votante quiso votar, que es la boleta que él mismo marcó. Enrique, por último te consulto, ¿cómo notaste en general en estos debates que se hicieron y con la participación de otros sectores la profundidad y el conocimiento que se tiene por encima de lo que todos sabemos, que es la necesidad de reformar de alguna manera el sistema de garantía de elección del votante? Mira, he encontrado un espectro amplio, digamos, en los sectores políticos, en los sectores técnicos o académicos con los que he conversado. En general, los sectores ligados a la tecnología de información y a la academia, en las ciencias políticas, son muchísimo más escépticos que los sectores políticos. Pero aún así, dentro de los sectores políticos hemos charlado con gente con mucha experiencia en el campo, al que estas cosas le prenden una lucecita de alarma. Te diría, me queda claro, aún siendo un poco presuntuoso, digamos, pero como comentábamos durante el corte, yo sigo con mucha atención los procesos políticos en nuestra región, porque me siento ciudadano de una región que tiene libertadores comunes y tradiciones comunes. Y creo que hay unos cuantos problemas en el sistema electoral paraguayo. Delegárselos al sistema de votación por ahí es hacer el truco del avestruz.
¿Qué pasa con la legitimidad de financiamiento de los partidos políticos? ¿Qué pasa con la democracia interna de los partidos políticos? Y estas no son cuestiones que tengan que ver con el sistema de votación. ¿Qué pasa con la igualdad de participación? ¿Cómo garantizamos mejores niveles de participación democrática? ¿Cómo designamos autoridades electorales que sean verdaderamente independientes? ¿Cómo construimos confianza en el electorado, en que esas autoridades electorales independientes van a llevar a cabo elecciones limpias? Y todas estas cosas están fuera del sistema de votación. Yo podría después elegir, déjame contar una anécdota, Gambia, en el África Occidental, vota con un sistema de canicas, bolitas de vidrio. El elector va, se presenta, se identifica y el encargado de la mesa electoral le da una bolita de vidrio. La votante ingresa a un cuarto oscuro donde hay tachos metálicos pintados de color con los colores tradicionales de los partidos. Y entonces deposita su bolita en el tacho que sea correcto. El tacho tiene una canaleta en forma de tobogán, ¿no?, que permite depositarla, y al extremo de la canaleta, dentro, en la parte interior del tacho, una campanita, de modo tal que queda audible para la autoridad de mesa que votó. No lo puede ver, pero lo puede ver, ¡ping!, votó. Y en muchos casos ni siquiera se cuentan las bolitas, se pesan los tachos. Sistema probablemente el más extraño en cuanto a sistemas de votación. Pero si la gente tiene confianza en que la autoridad electoral garantiza elecciones limpias, las elecciones funcionan. Digo, hay muchos factores dentro de esa delicada ingeniería que es el sistema electoral que exceden al sistema de votación. Enrique, un gusto y buen viaje para tu retorno a Argentina. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Sebastián. Un placer estar contigo y bueno, nos encontraremos seguramente en otra ocasión.